Muy buenos días. Buenos días a todos. Un bonito día, ¿no? Después de la lluvia. ¿Cuál lluvia? Nos preguntamos. Pero hubo lluvia, ¿eh? En el norte, en Copiapó cayó mucho, parece. Y en Vallenar también. Claro. Nosotros estuvimos el jueves en Vallenar en una reunión de plantío con la iglesia de Vallenar. Ahí está la iglesia, todos contentos, felices. Fue un lindo tiempo poder compartir con los misioneros a cargo, Iván y Ansi, y bueno, con las personas de la congregación también, que todos están creciendo. Todos están creciendo y lo maravilloso es que Dios está haciendo en ellos. O sea, hay un progreso, hay un progreso. Bueno, hubo gente que salió de la congregación, pero la iglesia siempre es un remanente. Y ese remanente yo estoy como tranquilo porque creo que está firme. Y Ansi e Iván están haciendo una muy buena tarea ya. Están totalmente entregados. Y yo creo que va a traer mucho fruto esto. Buen fruto. Gracias, Señor. Así que un saludo para la iglesia de Vallenar. Ya no nos ven ya, sí, pues ahora tienen su propia transmisión. Van a empezar su página también. Van a tener un Instagram. Así que ahí los podemos empezar a seguir también, con todas sus actividades. Bueno, también estuvimos en Ovalle. Hemos estado de valle en valle. Ayer fue realmente lindo ver, bueno, lo que me trajo mucho gozo fue ver la recepción de la gente, pero más que nada que había gente que de alguna manera nos esperaba. Porque había gente que nos ubicaba ya, que llegaron y nos empezaron a preguntar, bueno, ¿y cuándo van a hacer el próximo seminario? La próxima charla. Claro. ¿Y Ornella, tuvo la guagua o no? Todas las mujeres estaban preocupadas por Ornella, si había tenido o no la guagua. Entonces yo le dije que de aquí a unos 2 o 3 meses iban a ver la guagua allá. Así es que, claro, muy contentos, todo buena recepción, y fue como lindo la obra para los niños en un lado y después los adultos en las mesas compartiendo. Y bueno, es como que hay un pueblo, ¿no? Hay un grupo de personas ahí, personas nuevas. Se ministró también, hubo apertura para recibir de Dios. Fue muy bueno, muy bueno. Así es que partimos bien, pues. Partimos bien. El próximo sábado 27 va el segundo grupo y así entonces vamos a ir avanzando durante el año. Importante, sí, que programemos bien las visitas, se programe bien el mensaje, que se hagan algunos ensayos y todo para que resulte mejor, ¿no? Y creo que vamos a tener que estar haciendo charlas porque a la gente le interesa mucho. Y está la sede ahí, entonces la podemos pedir y tener un tiempo con ellos también de esa forma. O sea, los niños y los adultos recibiendo. ¿Amén? Amén. Gracias, Señor. Bueno, hoy día seguimos con Mateo, capítulo 5, los principios del reino, los principios que dan bienestar a los habitantes, a los miembros del reino. Y hoy día vamos a ver un principio que es bien significativo porque es un principio que tiene promesa,
una promesa bien concreta. Habla de una herencia, habla de una posesión en la eternidad, una posesión en el reino, una herencia que está sujeta, ¿sí?, al carácter. Dichosos los que están sujetos a Dios, los que se sujetan a Dios. Señor Jesús, gracias por tu palabra, gracias por tu presencia, Señor, en nuestras vidas, en la congregación y por donde quiera que vayamos, Señor, en tu nombre. Gracias, Señor. Pedimos que el Espíritu Santo esta mañana guíe este mensaje. Prepara nuestro corazón, nuestros oídos, que escuchemos, Señor, y guardemos lo que tú nos quieres decir esta mañana. Gracias, Padre Celestial. Amén. Amén. Vimos ya dos principios fundamentales de esta carta, ¿no? De carta o constitución del reino. Eran principios que tenían que ver más que nada con una condición interna, ¿no? Los humildes, los que lloran, es algo que tiene que ver con cómo estamos por dentro. Pero este que vamos a ver ahora tiene que ver con un principio que se muestra, que se manifiesta y que está reflejado en el carácter del creyente. En el carácter. ¿Cómo nos comportamos nosotros con nuestro prójimo? Tiene que ver este principio del reino. Mateo capítulo 5, verso 5. Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Los humildes. Dichosos los humildes. Y yo decía al principio, dichosos los que están bajo el control, bajo el dominio, ¿no?, de Dios, los que se sujetan a Dios. Este es un principio generalmente mal entendido. No se entiende muy bien. Así que vamos a partir un poco de lo que dice la Escritura, lo que está escrito. Tal cual. La palabra para humilde es praos y significa manso. Manso. Pero no es la mansedumbre del que no hace nada, del que se queda quieto, del que no se mueve, del que no responde, no contesta. No es esa mansedumbre, sino que literalmente significa que manifiesta un equilibrio al ejercer un poder suficiente y al mismo tiempo evitar ser duro. Un equilibrio entre poder y blandura, ser blando. Entonces, esta palabra nos deja a nosotros como súper comprometidos a que nosotros debemos tener un dominio sobre el asunto, ¿no? Nos está hablando de un equilibrio entre tener poder, entre manifestar y ejercer poder y al mismo tiempo evitar ser duro, evitar la dureza. Generalmente nosotros vemos poder en el mundo acompañado de mucha dureza. Los que ejercen poder, los que han ejercido gran poder sobre la tierra, ¿no?, sobre los reinos, sobre los imperios, los dominios, los gobiernos, generalmente emplean el uso de la fuerza para poder tener control, dominio. Hay una definición bien buena de lo que es el Estado. Y dice que el Estado es aquella entidad que tiene
la facultad de dominar con fuerza, utilizando la fuerza sobre las personas. Eso es gobierno. Una facultad que muchas veces no tiene este equilibrio, ¿no? Poder y evitar la dureza. Praos, esa es la palabra. Y esa palabra también se relaciona con la palabra pragma, es la misma raíz, pra. Y pragma, no sé si les suena a algo, pragma, pragmático, ¿no es cierto? Ser pragmático. Una persona pragmática es una persona equilibrada que tiene control, dominio propio y disciplina. De esa mansedumbre está hablando el Señor. No está hablando de una quietud, de una pasividad, de un actuar con temor, sino que una persona que tiene fuerza, tiene poder, tiene una energía, pero que por el otro lado tiene un control y un dominio propio que hace aplicar eso con blandura, no con fuerza, no con dureza. O sea, ha logrado controlar la dureza. Bien difícil, ¿no? El Señor es un ejemplo de este principio, porque Él actuaba con mucha firmeza y no se hacía menos ante nadie. Podía estar ante el gobernador, ante el rey, ante los fariseos, ante la más humilde de las personas, y siempre su posición era de autoridad. Y la gente reconocía eso y le decía, Señor, Señor. Él manifestaba su señorío a través de este carácter firme, pero blando. Y él dice en Mateo 11:9 que tenemos que aprender de él. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Fíjense, la mansedumbre tiene promesa. En la escritura anterior nos dice que hay una herencia, la tierra, y aquí nos dice que va a haber descanso. Yo creo que entre encontrar tierra y tener descanso hay una relación bien importante, ¿no? Cuando uno tiene un lugar, puede descansar. Si uno es como un nómade, no descansa porque tiene que estar moviéndose. Pero cuando uno encuentra un lugar, cuando uno encuentra su casa, su hogar, entonces tiene descanso, ¿no? Mucha gente está viviendo ese proceso hoy día, ¿no? En esta condición de inmigración, que están buscando ese lugar, están buscando ese descanso, hallar un descanso, hallar una tierra que los acoja, ¿no? Manso no es esta caricatura que se hace del cristiano, ¿no? Que muchos han tratado de promover como un pueblo servil, débil y ingenuo, ¿no? Que puede ser pasado a llevar fácilmente, que puede ser engañado fácilmente, puede ser estafado, puede ser robado. Y uno como cristiano tiene que quedarse quieto, ¿no? Muy malentendido. No tiene nada que ver con lo que uno ve en la Escritura. Los hombres y mujeres de Dios, ¿cómo eran? ¿Qué personas eran?
¿Qué tipo de personas? Muchos eran guerreros. El rey David, un gran guerrero que derrotaba a pueblos enteros, los eliminaba de la faz de la tierra. El mismo Moisés, una persona especial, íntegra, ¿no? Y sin embargo dice la Escritura que era el más manso. El más manso, dice, aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. ¿Y Moisés era una persona débil de carácter? Imagínense que tenía que gobernar a un grupo de más de 2,5 millones de personas. Un hombre sin carácter no puede hacer eso. Dios no habría elegido jamás a una persona débil de carácter para tener y ponerlo en una posición de liderazgo. Eso no lo habría hecho jamás. Tenía que tener conciencia de que hay un poder, ¿no? Y que él es canal también de ese poder, pero a la vez tener esta capacidad de contenerse, de tener dominio propio, de no ser duro. Y así manifestaba la autoridad que Dios había puesto sobre él para gobernar. Creo que lo que Dios nos está pidiendo y nos está diciendo con esto, como una pregunta, ¿no? ¿Quién tiene el control de tu vida? ¿Quién tiene el control? ¿Lo tienes tú o lo tengo yo? Y los mansos son aquellos que ponen su vida bajo el control de Dios. Pero no son títeres, no son marionetas. Porque dice la palabra aquí que tenemos que tener un equilibrio, que Dios nos da el poder y nosotros tenemos que equilibrar ese poder, ¿no? Y tener dominio propio. Tenemos que estar bajo el control de Dios y tener nosotros el control de nuestra conducta, de nuestro comportamiento. Dios le dijo a Caín, el mal está a la puerta, pero tú tienes que dominarlo. Uno tiene la capacidad de elegir, de decidir, de nivelar. Podemos hacerlo. Dios no establece un dominio que niega a la persona. No es un dominio absoluto que deja a la persona sin voluntad, sino que le da este señorío a la persona cuando la persona está entregada voluntariamente a Él. Hay una entrega. Decido, Señor, que tú hagas conmigo lo que tú quieras. Y aquí entonces viene un tema también que se desprende de esto, que es esto requiere disciplina, ser disciplinado, estar constantemente buscando la guía de Dios, estar bajo su disciplina. Y cuando se habla de disciplina, yo en lo personal no entiendo la disciplina como un esquema rígido donde uno tiene que hacer la misma cosa constantemente. Un esquema repetitivo, es decir, tengo que levantarme todos los días a las 6 de la mañana para hacer tal cosa y a las 3 de la tarde hacer otra cosa. Y ese tipo de esquema, no creo que Dios esté hablando de esa disciplina. Está hablando de un rigor, ¿no es cierto? De una constancia, de una constante búsqueda de Él, en distintas instancias, de distintas maneras. En general, el caminar con Dios es muy diverso.
Y Dios nunca nos va a pedir hacer la misma cosa siempre. Muchas veces nos va a poner ante una situación totalmente nueva, diferente. Bueno, y si somos disciplinados en la sujeción a Dios, va a haber respuesta. Va a haber respuesta. Así que bienaventurado entonces el hombre y la mujer que están bajo el control de Dios y también de sí mismo. Contrólate a ti mismo. A veces uno ve en la cristiandad, ¿no? Los cristianos reclamones. Cristianos que reclaman por los derechos, por la injusticia, por el mal que hay en el mundo, esto, lo otro, y reclamo, y reclamo, y reclamo. Y eso no es un comportamiento manso, ¿no? O sea, esa persona está exigiendo derechos. Y en ese exigir derechos uno deja fuera a Dios. Está en la propia justicia. Y no confía en que Dios es el que hace justicia, ¿no? Por ejemplo. El apóstol Pablo dice que nosotros no hemos recibido un espíritu de cobardía, sino que hemos recibido un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Esto está en 2 de Timoteo 1:7. Hemos recibido un espíritu de poder acompañado del amor de Dios y de dominio propio. Qué importante la mansedumbre, qué importante el dominio propio. Para que la gente conozca a Cristo. Que los cristianos sean, los que predican a Jesucristo, sean personas serenas, que tengan dominio propio, que no sean exaltados, que no sean desmedidos, que no estén bajo a veces el descontrol, ¿no es cierto?, que puede ocurrir por situaciones bien extremas. Claro, ¿qué pasa cuando hay un temblor o un terremoto? A veces hay personas que salen corriendo gritando en la calle, ¿no? Que le tienen terror a los temblores. Bueno, hay que aprender a tener dominio propio sobre eso, ¿no? Imagínense que viniera ahora un terremoto y yo saliera gritando, ¿ah? ¡Arranquen! Sería un pésimo ejemplo. Personas que no tienen esta característica de dominio propio, que son desmedidos, que muchas veces hay desenfreno en la vida, ¿no? Que no tienen control de ciertas cosas. Bueno, hay un tema ahí que preguntarse, ¿no? ¿Qué lugar tiene Jesús en mi vida? ¿Tiene Él dominio sobre mí? ¿He logrado salir de adicciones? ¿He logrado salir de mi mal genio? ¿He logrado salir de este carácter reclamón? ¿O he logrado salir de este carácter controlador también? Donde yo llego, empiezo a manejar las cosas, a controlar. ¿Tú qué vas a hacer? Ah, tú esto, yo hago esto otro. No te preocupes. Ese tipo de cosas también. El control. ¿Quién tiene el control? Dios no le va a dar a esa persona autoridad y tampoco le va a dar herencia, fíjense.
Aquellos que no tienen control no tienen herencia. Qué triste, ¿no? Se requiere un carácter firme, decidido. Tan decidido que a veces se asocia a una cierta violencia. Dice Mateo 11:2, desde los días de Juan Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¿Quién se queda con el reino? Los violentos. Es decir, habla de una fuerza, ¿no? De una determinación. Como de un empuje, de una energía que tiene que haber. Una decisión. Esta mujer que hablábamos la semana pasada, ¿no? Que va y entra a esta casa para enjugar los pies del Señor, de alguna manera actuó con violencia, fíjense, porque llegó y entró nomás y traspasó todas las barreras, todos los límites, las barreras psicológicas y reales que habían ahí, ¿no? Traspasó y llegó ahí y hizo algo que no estaba para nada dentro de los esquemas de la buena educación. Esa violencia es, en un sentido de determinación, ¿no? Hay que forzar la entrada. Y bueno, la promesa, ellos recibirán la tierra por herencia, poseerán la tierra. Esta escritura da mucho para meditar, ¿no? Porque, claro, en el fondo dice que no va a permitir que los mansos se queden sin herencia. O sea, aquellos que son así, ¿no es cierto? Que no actúan con violencia, que no traspasan, que no luchan así desmesuradamente por sus derechos. Esas personas que confían en Dios, que muchas veces están ahí esperando que Dios haga, esperando el paso que Dios da, no va a permitir que esa persona se quede sin la herencia. No va a permitir que lo despojen, que lo dejen sin nada. En tiempos de la iglesia primitiva, por disposición de la ley romana, una persona que se rebelaba en contra del poder imperial era considerado delincuente, ¿no? Y una de las cosas que se hacía era que le quitaban todo. Una persona que era condenada, se le confiscaban los bienes. Se quedaba sin nada. Y la Biblia dice que hubo muchos que caminaron con Cristo y les quitaron todo. Y los llevaron a los circos. Y los hicieron mártires ahí. Y el Señor dice, ellos tienen herencia en mi reino. Ellos poseerán la tierra. Ellos poseerán la tierra. La herencia puede ser eterna. Y lo más importante es que sea así. Que sea una herencia en la eternidad. Que nosotros, mediante nuestra conducta, ¿no es cierto?, aplicando este principio, estemos sembrando para finalmente tener una posición, un lugar de bienestar en la vida eterna, ¿no? Un lugar importante. Cuando cantábamos una alabanza que hablaba de la tierra, ¿no? Toda la tierra verá la gloria del Señor. Y claro, toda la tierra
es de Dios. La tierra es de Dios. Él la creó. ¿Y a quién se la va a dar? ¿Quiénes van a heredar la tierra finalmente? Los hijos de Dios. No se la va a dar a los que no son hijos. Ellos salen, ¿no es cierto?, de la heredad, quedan fuera del testamento. Pero los hijos del reino, los hijos de Dios, heredan lo que es de Dios. La tierra, todas sus cosas y también el universo. Qué importante, ¿no? Qué importante. El Señor no nos va a dejar sin tierra, sin posesiones. Puede que aquí, en el caminar, nos toque sufrir un despojo, persecuciones, no sé. Probablemente. Pero finalmente está esta promesa. Gracias, Señor, porque por esta promesa nosotros podemos confiar en que tenemos un futuro asegurado. Hay un futuro asegurado. Vamos a tener herencia. Terminemos orando al Señor. Pongámonos de pie. Oh Señor. Señor, creo que esta palabra nos está alentando a entregar el control, Señor, a entregar el control de nuestra vida a Jesucristo, Señor. Si estamos viviendo situaciones, momentos en que vemos que nada podemos hacer, que hay impotencia, Señor, cedemos el control a ti, Señor. Entregamos, Señor, nos entregamos a ti, Señor, con firmeza, con convicción, con esperanza, con fe, Señor, fe de que tú eres quien hace, Señor. Tú eres nuestra justicia, Señor. Ante los hombres y ante los enemigos de Dios, ante los hombres y ante el diablo, Señor. Tú eres nuestra justicia, Señor. Tú nos libras, Señor, del tentador, del acusador, de que crea conflictos, Señor, en nuestro caminar. Padre Celestial, creo que nuestra oración es pedir eso, que cedamos el control. Cedamos el control, Señor, lo pongo en tus manos, Señor. Esta situación que estoy viviendo, lo pongo en tus manos, Señor. Haz tú, Señor. Haz tú y guíame, Señor. Guíame en tu caminar, guíame en los pasos que hay que dar, Señor. Sé tú la guía, Señor. Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Terminemos alabando al Señor.